Quiero enseñarte mediante 10 puntos muy precisos cómo podemos tomar acciones muy concretas en nuestra vida para renunciar y para declararnos fuera de concurso, sin que eso implique en absoluto, y es más, lo que busca es disfrutar más de la vida, vivir mucho más alegres, mucho más felices, tener un propósito mucho más profundo y que en tu vida sientas y digas: estoy haciendo algo verdaderamente significativo con mi vida. Y eso no quiere decir que estoy en contra de la riqueza. Vamos a ver en estos 10 puntos que incluso podemos hacer esto, pero sin sentirnos presionados y obligados a vivir un estereotipo de vida. Hola, bienvenidos a esta charla que la he llamado Hoy me declaro fuera de concurso. Y esta frase la tomo prestada de un gran amigo y maestro, Eduardo Serpa. ¿Qué significa hoy me declaro fuera de concurso? Es muy simple. Hoy quiero renunciar a todas esas presiones que nos pone la sociedad para ser exitosos, para ser los mejores, para ser ricos, para ser multimillonarios, para ser delgados, para ser fuertes. Toda esta serie de mensajes subliminales que nos envían todos los comerciales, que nos envían los modelos de personas que en teoría son exitosos, ¿no? El tener un reloj de 10,000, 15,000 dólares, el no andar en un carro sencillo, y qué decir de andar en bus o en bicicleta. Debes tener un BMW, un Ferrari, si vas a viajar a un país fuera, debes quedarte en un resort y en el super hotel. Hoy renuncio absolutamente a todas esas creencias, a todas esas presiones, y quiero enseñarte cómo hacerlo. Punto número 1. Seamos millonarios, pero no por avaricia, sino por propósito. ¿Qué significa esto? El dinero es un recurso, evidentemente, para adquirir, bien sea elementos, objetos, productos o servicios, como puede ser viajar, como puede ser tener acceso a una buena salud. Y evidentemente la sociedad de hoy en día, los referentes y casi que todo lo que vemos y somos bombardeados a diario, nos dicen que ser millonarios es la solución para vivir una vida feliz, ¿no? Para vivir una vida plena y para ser el mejor del mejor. Yo no tengo nada en contra de eso. El tema es cómo estamos buscando generar recursos, porque lo que se ha generado es que debido a que el dinero se ha vuelto algo tan buscado, tan anhelado por todos nosotros, pues casi que los medios por los cuales lleguemos al dinero no importan. Si hay que vender productos que sean malos para la humanidad, pero que nos den ganancias, válido. Si hay que estafar, si hay que pasar por encima de los demás, si hay que ser egoístas y simplemente pensar en nosotros con tal de alcanzar ese objetivo, es válido frente a la sociedad. Pero yo te pregunto, ¿y qué te dice tu corazón cuando escuchas todo esto? ¿Tú crees que para eso vinimos, para eso verdaderamente nos va a alcanzar la vida para vivir satisfactoriamente a causa de esto? Lo que yo propongo, y me siento totalmente identificado con personas que han alcanzado altos niveles de abundancia, de riqueza, es el ser millonarios, pero como consecuencia de beneficiar a muchas personas. Crea un hospital en donde beneficies a cientos de comunidades, crea colegios, usa tus pasiones y tus talentos a favor de los demás y haz de ellos tu carrera, tu profesión, de tal manera que cuando te puedas comprar ese BMW, esa gran casa, puedas viajar a ese resort, pues sepas que estás ahí porque durante el camino has beneficiado a cientos, a miles, a millones de personas y no lo has hecho de una manera egoísta, solo pensando en ti y en tu familia. Punto número 2. Midamos el éxito no en ganancias, sino en propósito. Y vuelvo nuevamente a remitirme un poco al punto 1, y es: descubre tu propósito de vida, descubre para qué viniste a este mundo y demuéstrale al mundo que hay otra manera de ser exitoso. Hablaba yo en Camboya con Big Teacher, que es uno de los 10 mejores profesores del mundo, y yo le hacía esta pregunta: Big Teacher,
yo creo que encontré mi propósito de vida y en efecto es enseñar, me encanta enseñar y enseñarle a la gente a tener un mejor ser, a disfrutar más de su vida, a ser más felices. A lo cual le hice la siguiente pregunta: Big Teacher, pero ¿y la plática qué? Y Big Teacher, como todo buen sabio, como todo buen maestro, me respondió con una pregunta y me dijo: Juan Camilo, ¿tú crees que si tú dedicas tu vida a servir, a beneficiar a miles de personas, a ti, Dios, el universo, como lo concibas, te van a tener mal? ¿Tú qué crees? Yo encontré la respuesta y te puedo decir que hoy en día me considero una persona exitosa. Vuelvo y digo, no en temas de utilidades, sino en temas de propósito. Y a diario, todas las acciones que tomo en mi vida están orientadas a servir, a ayudar a otras personas. Así que te invito a que te subas a este colectivo. Punto número 3. No te compares con los demás. Ay, Dios mío, esto sí que nos lo vende todos los medios a diario, ¿no? En Facebook, por ejemplo, ¿qué publicamos nosotros en Facebook? Publicamos lo mejor de nuestra vida, ¿no? Y me incluyo ahí. No vamos a publicar la foto recién despertados, con la lagaña acá en el ojo, sino que publicamos la foto más bonita, donde la sonrisa esté más pronunciante. Si viajamos, no vamos a mostrar la foto fea del viaje, sino por el contrario, vamos a mostrar la foto más bella en la playa, disfrutando del sol, etc. ¿Esto qué ha ocasionado? Que inconscientemente nos estemos comparando con los demás. Entonces, ¿qué dice nuestro cerebro? Nosotros cogemos Facebook y empezamos a ver todas estas fotos bellas e inconscientemente, porque nos han enseñado a ser egoístas, mi cerebro ¿qué empieza a decir? Mi vida no es tan bella, mi vida no es tan perfecta, mi vida no es tan valiosa como la de estas personas, y yo me empiezo a sentir mal conmigo mismo. Me empiezo a sentir que no valgo lo suficiente, o empiezo a sentir que mi vida simplemente no es exitosa. Te tengo una respuesta: compárate, sí. En la vida debes compararte, pero ¿con quién? Contigo mismo. Haz de ti una mejor versión de ti mismo a diario. Esa es la invitación, no te compares con los demás. Cada uno lleva su proceso. Mira, hace 3 años yo tenía una empresa, la tuve durante 4 años y eso era algo que recibía mucho de mis amigos en su momento. ¿Cómo te está yendo de bien? ¿Cómo lo has hecho? Preguntas como incesantes. Y tiempo después me di cuenta que no era ese mi propósito, que me sentía infeliz y decidí cerrar mi empresa, vender todo y me quedé absolutamente con nada. Y me sentía menos que alguien o más que alguien cuando tenía empresa o menos que alguien cuando la cerré. No, sigo siendo el mismo. Todas las experiencias nos enriquecen. Así que no te sientas menos que los demás, no te compares con los demás, compárate ¿con quién? Contigo mismo. El punto número 4 es que el dinero no es la meta. El dinero no es la meta. Que la meta no sea ser millonario, que la meta no sea tener X número de millones en tu cuenta. El dinero debe ser un resultado. ¿Un resultado de qué? De quién eres tú, de las acciones que tomas a diario, de la manera como beneficias a muchas personas. Y cuando yo hablo de servicio y de beneficiar, no me estoy refiriendo necesariamente a irse a mochilear por el mundo sirviendo a personas que son infelices, como es mi caso, ¿sí? Ni estoy hablando de conviértete en un Gandhi, en una Madre Teresa, no. Tú puedes ser totalmente servicial en el mundo corporativo, en el mundo financiero, en el mundo de la salud. Simplemente está en el chip, en cómo abordas las cosas, cuál es tu prioridad al diseñar una nueva empresa, una nueva idea, un nuevo servicio. Pon la prioridad el servir y que a través de ese servicio puedas generar ganancias y generar dinero, pues qué rico, pero que no sea la meta, que sea un resultado de tu meta. Punto número 5, me mejoro a diario. ¿Qué significa esto? Está muy atento, muy observante de tus comportamientos, de tanto tus cosas positivas como tus defectos, tus miedos. Todos tenemos miedos. Es algo absolutamente normal y mejórate a diario. Por ejemplo, si descubres que te da miedo el fracaso,
pues empieza a leer, empieza a buscar videos. YouTube es un gran maestro gratuito. Ahí tienes cientos de videos y cientos de cursos a tu disposición. Eso es lo que sobra. Aquí en este canal lo puedes encontrar o en otros lados. Lee buenos libros. Ten buenas conversaciones que te permitan crecer intelectualmente, que te permita mejorar esas debilidades. Mejórate a ti mismo. No te conformes con quién eres, sino que progresa en las distintas áreas de tu vida. Punto número 6. Reduce tus necesidades. Precisamente el mundo nos enseña hoy en día que para ser exitosos necesitamos tener 10 pares de zapatos si eres hombre, 50 si eres mujer, tener el closet lleno de ropa, tener una casa de ciertas dimensiones, tener un carro de ciertas cualidades. Y yo te puedo decir que en mi experiencia y al haber viajado y seguir viajando por distintos países, lo que yo encuentro es que el dinero da felicidad en cierto punto. Es decir, si tú no tienes una casa, si tú no tienes que comer, efectivamente el dinero te va, y si de repente puedes cubrir esas necesidades, el dinero te va a dar, te va a brindar felicidad. Pero después de que esas necesidades básicas están cubiertas, no necesariamente más cosas están relacionadas con más felicidad. ¿Bien? Entonces yo te hago una pregunta. Si quieres siempre tener más y más, si quieres siempre tener más cosas, tener más ropa, tener más artículos, ¿cómo pretendes ser feliz? ¿Cómo pretendes ser satisfecho con la vida que tienes actualmente? Si siempre lo que buscas es tener más y más y más. ¿Cuál es la respuesta? Reduce tus necesidades. Relájate. Aprende a vivir simple, aprende a vivir sencillo y a disfrutar de los pequeños tesoros que muchas veces son gratis. Miren este tesoro. Es el mar, es el viento, es una bonita vista y aquí no estoy pagando nada. ¿Que puedo tener una vista similar en el Super Resort? Sí. ¿Y es más o menos? Nada. Algo que yo hice recientemente. Empecé a dejar de comprar ropa y ropa y ropa, que era una de mis vicios, por decirlo así, desde que empecé a trabajar y desde que empecé a tener ingresos. Y dije, no quiero pensar en eso. Voy a reducir no solo la cantidad de ropa, sino los estilos. Voy a vivir simple también en ese aspecto. El viajar me ha ayudado a reducir mis necesidades, porque cuando me estoy movilizando y comprendo que si tengo una maleta de 10 kilos no es lo mismo que tener una maleta de 50 kilos, pues empiezo a preguntarme qué cosas verdaderamente necesito y qué cosas verdaderamente no necesito. ¿Qué puedes hacer en este momento? Estoy seguro que en tu closet hay accesorios o hay prendas que no usas desde hace por lo menos 6 meses. Coge esas camisetas, coge esos pantalones y regálalos. Entrégaselos a una fundación. Deshazte de eso. Siempre estamos guardando la esperanza de que no, es que no lo voto por esto y lo otro. Nada, bótalo, no va a pasar nada. O mejor aún, dónaselo a alguien que lo esté necesitando. Y el punto número 7 está muy relacionado a esto. Disfruta de lo simple. Disfruta de respirar. Respirar profundamente es una de las cosas más simples. Disfruta de la naturaleza. Es uno de los mayores proveedores de felicidad. Disfruta de un buen atardecer, de un buen amanecer. Disfruta de compartir con un perrito, con los animales. Abraza un árbol. Nada. Hay muchas maneras de disfrutar de la naturaleza. Sal y haz una caminata en una montaña. Disfruta de eso que está allí, gratis. Así vas, mira, yo soy originario de Bogotá, una ciudad de 8 millones de habitantes, una ciudad que tiene edificios por todos lados. Y si salgo de Bogotá, no me va a tardar más de una hora, hora y media, en llegar a un sitio natural totalmente aislado de este ruido y de ese concreto que nos aísla de la naturaleza. Disfruta de las cosas simples, disfruta de una sonrisa, disfruta de una buena conversación, disfruta de un buen café. Disfruta de cosas sencillas. Punto número 8. La velocidad es un don, pero cuando se vuelve prisa es un veneno. Y yo sí que sufro de eso.
El mundo de hoy nos enseña a ir rápido, ¿no? A tener resultados inmediatos, precisamente por el afán de ser exitosos. ¿Qué te recomiendo? Ve rápido, sí, sé ágil, agiliza, si puedes agilizar procesos, ideas y demás, pero no corras. Y eso se lo aprendo a los viejos. Me encanta escuchar a personas como Pepe Mujica, como Baden Powell, el fundador de los Boy Scouts, como Big Teacher, a quien te mencionaba, a Javier González, gran amigo y educador colombiano, a personas que efectivamente durante los años han aprendido que la serenidad, la disciplina, pero con calma, es la que produce los mejores resultados. Te voy a poner dos casos. Caso número 1. Una persona está aprendiendo a tocar guitarra y toca durante 8 horas seguidas, aprendiendo las escalas, aprendiendo las notas musicales, todo. Y al final de las 8 horas, los dedos le están sangrando y efectivamente aprendió cosas. Caso número 2. Otra persona también está aprendiendo a tocar guitarra. Pero en vez de hacerlo 8 horas seguidas, lo hace durante 16 días, 30 minutos cada día. Te hago una pregunta. ¿Quién crees que toca mejor la guitarra después de ese periodo? Ten calma. Ve con velocidad, pero como dice un sabio dicho, sin prisa, pero sin pausa. Punto número 9. Disfruta del camino. Disfruta de cada paso que das. La felicidad, el éxito, la paz, la libertad no están al final del camino, están en cada paso que das. Mira, en este momento yo sueño que Secrets of Happiness será una comunidad de impacto social a nivel mundial, con tertulias y grupos en cada una de las principales ciudades. Y ese es mi mayor sueño en este momento con mi proyecto de vida. Pero, ¿en dónde estoy en este momento? Estoy apenas consolidando el canal en YouTube, estoy grabando en este momento este video, estoy viajando en este momento en Canadá y me lo gozo absolutamente. Me gozo cada paso, sin que eso me impida tener objetivos, tener sueños, pero disfrutando de cada paso, de cada segundo. Y eso me lleva al punto número 10. Confía en que todo estará bien. Confía, y aquí sí hago apología a algo en lo que creo, algo que me define, y es confía en algo superior a ti. Confía en un poder superior. En mi caso es Dios, sin ninguna religión. Pero en tu caso puede ser la naturaleza, puede ser el agua, puede ser el universo, puede ser la energía. Lo respeto, puedes estar afiliado a alguna religión. Maravilloso. Confía en que la vida te va a entregar las soluciones. Confía en que todo va a estar bien. Confía en que tus sueños se harán realidad. Y confía en que todos tus problemas, en que todos tus miedos, los irás resolviendo. Los irás solucionando. Irás creciendo. Y en el camino, recuerda disfrutar y ser feliz. Mi nombre es Juan Camilo Lovera. Si te gustó este video, simplemente suscríbete al canal, compártelo con alguien que sientes que puede sentirse inspirado y nos vemos. Te dejo algunas imágenes de Halifax, Canadá. Un abrazo y nos vemos en el siguiente video.